¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, luego de un pronunciado descanso, retorno a estos videos destinados a hacer un recorrido por el psicoanálisis y en este caso nos quedaba pendiente el último video respecto al historial de la joven homosexual. Ahora bien, cuando Freud se plantea de qué modo se plantaba la joven homosexual respecto a la Coucot, él nos dice que la joven homosexual producía una elección de objeto al modo masculino. Con esto Freud refiere a aquel que mucho da y que poco espera a cambio. La noción de que esta sea una elección de objeto masculina puede ser, por supuesto, hartamente criticada. Es decir, no es raro con que nos encontremos con mujeres que se plantean de este modo en sus consultas respecto, a sus inhibiciones, síntomas y angustia. Ahora bien, cuando Freud plantea entonces este tipo de elecciones, siempre lo hace en la relación que tendría entonces el hombre, alguna vez niño, respecto a su madre, donde aparecería entonces algo allí de la mujer venerada. En este punto entonces, Freud repasa que en no una única ocasión, la joven homosexual fue seducida por otras mujeres. Sin embargo, ella las rechazó, vale decir, no cedió a sus encantos. Sin embargo, que la Coucot tuviese esto que Freud denomina como la mala fama sexual fue un condimento necesario, indispensable, para que ella se sintiese definitivamente atraída por ella. Es decir, entonces, que junto con esta cuestión de la mala fama sexual, también se produjese en ella la fantasía de poder salvarla. Es hartamente conocida esta cuestión de hombres, por ejemplo, que visitan los burdeles y que, conociendo allí a las mujeres que, trabajan respecto a la exposición de su cuerpo, por ejemplo, se geste a partir de allí la fantasía de que ellos van allí para poder salvarlas de esa vida. Respecto al intento de suicidio, al cual Freud no puede considerar más que serio, Freud le va a otorgar una serie de interpretaciones. Cuando hablamos del suicidio, estamos hablando de este pasaje al acto, conceptualización esta de Lacan, en la cual ella se arroja por las vías del tren. Entonces, bien, recordemos que esto se produce una vez que ella fuese vista por su padre y cuando ella le hiciera la aclaración a la Coucot de que aquel hombre que les había visto tan fieramente era su padre. A partir de allí entonces, la Coucot le dice que esta relación debe terminar y es por esto entonces que ella se arroja por las vías. Por un lado entonces tendríamos lo que la joven homosexual interpreta. Es decir, si ya no puedo tenerla a ella, pues entonces mi vida no vale nada. Ahora bien, junto con esto, el análisis le permite a Freud detectar dos cuestiones. Por un lado, un cumplimiento de castigo y por otro, un cumplimiento de deseo. En cuanto a cumplimiento de deseo, Freud se va a servir aquí de la palabra Niederkommen. En este sentido, tengamos en cuenta que Niederkommen, es decir, la palabra, o mejor el significante que utiliza la joven homosexual, quiere decir tanto caer como parir. Por lo tanto, entonces, la joven homosexual allí podría decir, caigo por culpa de mi padre. Cuestión entonces que también tendría escondida allí la idea de parir gracias al padre, ¿sí? Lo cual entonces ubicamos también como uno de los deseos inconscientes que están allí en juego y que por supuesto ha de estar reprimido. Por otro lado, entonces, tenemos también esta cuestión de un cumplimiento de autocastigo.
La idea de Freud respecto al suicidio es que difícilmente alguien pueda llevar a cabo un suicidio si junto con ello no se mata de algún modo a un objeto con el cual uno se ha identificado. Entonces Freud dice, bueno, muy bien, por un lado aquí podría contar, por supuesto, el padre, quien de algún modo perturba su vida amorosa. Pero, sin ningún lugar a dudas, lo que también estaría allí en juego sería la identificación con la madre, vale decir, aquella que efectivamente parió un hijo y que, fantasmáticamente, para ella, debería haber sido hijo suyo. Notemos entonces que no es para nada ocioso tener en cuenta allí la noción que Lacan tiene respecto a los significantes. Un significante, en cuanto tal, no significa nada. Vale decir, no es conveniente para un análisis que los significantes, tendríamos que ver después la diferencia que esto tiene respecto a una palabra, pero bueno, no es productivo para un análisis que los significantes queden plenos de sentido. Vale decir, si Freud en ese momento no hubiese preguntado nada respecto a Niederkommen, notemos que esta cuestión Niederkommen podría haber quedado entonces pegada a la cuestión de caer. Sin embargo, en la medida en la cual él pregunta, posibilitando así la asociación libre, encontramos que respecto a Niederkommen podemos encontrarnos con un desdoblamiento de este significante. Vale decir, no tiene un solo valor esa palabra. Puede ser tanto caer como parir, permitiendo de este modo que el análisis descubra entonces ciertas cuestiones que tienen que ver ni más ni menos que con un deseo reprimido. Respecto al inicio de este tratamiento, de este psicoanálisis, la joven homosexual planteaba que lo hacía más que nada por amor y por respeto hacia sus padres. Ahora bien, en la medida en que el análisis va avanzando, Freud también nota entonces que esta cuestión también, por supuesto, escondía un motivo contrario. Vale decir de algún modo que en el resultado de todo esto no se debiese sino más que la venganza y la decepción dirigida hacia sus padres. En este sentido también, por supuesto, entonces, Freud va a reflexionar respecto a la transferencia que se da respecto a él, respecto a Freud. Entonces bien, en un primer momento Freud dice, bueno, pareciera que no se produce nada que tenga que ver con una transferencia. Sin embargo, se dice él, esto es por supuesto un contrasentido, vale decir, es imposible que hacia la figura del médico, va a decir él, es decir, hacia la figura del analista, no se genere ningún tipo de relación. Y este tipo de relación o de transferencia siempre va a gestarse como regla general respecto a una posición infantil de la persona que está allí en el consultorio. ¿Cómo encuentra esto Freud? Bueno, lo realiza en una serie de sueños que la joven homosexual va argumentando, en los cuales lo que ella muestra es cómo, a partir del análisis, ella de algún modo produce la transmutación tan esperada, pareciera, de sus padres de la homosexualidad a la heterosexualidad. Sueños en los cuales, bueno, ella de algún modo planteaba que iba a casarse con un hombre y tener hijos. Ahora bien, Freud, tal vez tomado por cierta contratransferencia, comete, si se quiere, el error allí de decirle que no le creía nada. A partir de lo cual, si bien Freud lo considera un acierto, él se encuentra con que la joven homosexual deja de producir estos sueños. Freud dice allí entonces, bueno, lo que ha transferido entonces hacia mí es aquello que de algún modo era ilusionar al padre para luego decepcionarlo aún de un modo peor. Lo mismo está haciendo conmigo. Vale decir, de algún modo Freud toma esta cuestión
demasiado personalmente, lo cual lleva a que la joven homosexual deje de producir estos sueños y que además Freud diga, bueno, este tratamiento llega hasta acá, es decir, yo no la voy a atender más. Diciéndole entonces Freud que le aconsejaba que continuase su tratamiento con una psicoanalista mujer. Consejo que Freud nunca terminó de saber si fue tomado o no por la joven homosexual. Lo cual también tuvo aparejada la promesa por parte de la joven homosexual de que los encuentros con la Coucot dejarían de producirse. Cuestión esta que también Freud nunca pudo corroborar. Es decir, que entonces Freud va a ubicar en lo consciente, preconsciente, la intención de engañar al padre. Entre paréntesis, a mí, Freud. Mientras que en lo inconsciente va a ubicar la intencionalidad de agradar al padre. También entre paréntesis, a mí, Freud. Por lo tanto, Freud supone que este segundo motivo habría quedado reprimido por el primero, gestándose así una moción de compromiso. Esta cuestión entonces le permite a Freud también reflexionar cómo mucho de lo que pasa en nuestra vida anímica, en la vida de los humanos, llega recortado de un modo sumamente lagunoso, en al menos gran cantidad de casos, a la actividad consciente. De allí entonces que Freud también tome, por ejemplo, aquellos casos en los cuales un hombre, luego de llevar una relación que pretendía más bien superflua con una mujer, una vez habiéndola terminado, se entera de cuán enamorado estaba de aquella mujer a la cual de algún modo había menospreciado, tomando también el caso de aquellos abortos artificiales, dice él, es decir, mujeres que, fíjense, entonces, cuán actual puede ser toda esta cuestión que Freud va planteando. Decimos entonces los abortos artificiales, es decir, abortos que una mujer en determinado momento lleva a cabo con la mayor decisión y pasado un tiempo, le llega la culpa o el arrepentimiento por haber llevado a cabo este acto. Una de las preguntas que Freud exponía inicialmente era de si este caso se trataba de un caso de homosexualidad innata o de homosexualidad adquirida. Ahora bien, si tuviésemos en caso que la homosexualidad de esta chica es una elección que se presenta una vez habiendo nacido su hermanito menor, bien podríamos decir que se trataba de un caso de homosexualidad tardía. Sin embargo, Freud también expone que en otros momentos, es decir, cuando niña, ya habían aparecido ciertos rasgos de esta homosexualidad en la joven homosexual. Por ejemplo, el enamoramiento que ella sintió cuando chica hacia una de sus maestras, a quien Freud además consideraba como un sustituto de su madre. Y por lo tanto, es un caso que también permite a Freud reforzar su teoría de la bisexualidad constitucional en todos los humanos. Y por lo tanto, el planteo de si la homosexualidad deberíamos considerarla como innata o como adquirida, es un planteo que Freud dice, bueno, deberíamos tenerlo el menos, pero sí tener en presente que ambas corrientes de la sexualidad se encuentran presentes en todos los humanos. Por otra parte, otra de las preguntas que Freud va a establecer es, ¿quiere decir o se puede desprender a partir de este caso que toda niña, toda adolescente derivará hacia la homosexualidad una vez advenido un nuevo niño en la familia? Bueno, por supuesto que no. Si no, deberíamos plantear que toda primogénita derivaría en la homosexualidad y es una experiencia probablemente
hartamente común el hecho de que esto no sucede así. Entonces, si bien es una de las posibilidades, no es la única. Bien podría ser que, por ejemplo, a partir de este nacimiento, algo de ciertas cuestiones edípicas, tal vez aún latentes, en una chica, puedan de algún modo ser resueltas con esto. Entonces que, por ejemplo, al modo de lo inconsciente, la chica pueda notar, bueno, a lo mejor las cuestiones, los deseos propios del Edipo no son por acá, sino que se deberá recorrer otro camino, volcándose por lo tanto hacia la heterosexualidad. También en este sentido, Freud establece entonces que un análisis no es lo mismo que una síntesis. Vale decir, de algún modo debe recorrerse cierto análisis para poder tener en cuenta cuáles fueron los motivos, las cuestiones que tuvieron mayor fuerza dentro de las representaciones del psiquismo de cada persona para que se tome determinado camino. Es decir, entonces, Freud va encontrando a lo largo de este análisis todas las cuestiones, todas las representaciones, o al menos algunas de ellas, que ya estaban en juego. Pero no quiere decir que si inicialmente nosotros hubiésemos tenido todos estos datos, podríamos ya haber sabido que, bueno, se iba a producir esta inclinación. Vale decir, en el caso de esta joven, la homosexualidad. Para ir finalizando entonces la exposición de este caso, Freud se va a tomar un pequeño espacio para llevar a cabo una pequeña reflexión respecto a lo que la literatura clásica, hasta aquel momento, recordemos entonces que estamos aquí en un caso de 1920, se había permitido hacer respecto a la cuestión de la homosexualidad. Vale decir, Freud nota allí entonces que generalmente no se ha podido distinguir con toda claridad la cuestión de la homosexualidad teniendo en cuenta lo que sería la elección de objeto, el carácter y la actitud sexual. Vale decir, generalmente hasta ese entonces se había tomado como índice para establecer la cuestión de la homosexualidad simplemente la cuestión de la elección de objeto. Por ejemplo, entonces, si un hombre elegía a otro hombre o si una mujer elegía a otra mujer. Ahora bien, Freud entonces va a distinguir, como decíamos, también la cuestión entonces del carácter y de la actitud sexual. Vale decir entonces, bien podría encontrarse entonces un hombre con una actitud viril, con una posición viril, que se encuentre, por ejemplo, como en el caso de la joven homosexual, con esta posición, digamos, de lo que Freud denominaba como la elección de objeto masculina. Es decir, entonces, aquel que mucho da y poco espera a cambio. Al contrario de lo que Freud designaría como una posición más bien femenina, en la cual lo predominante allí sería la cuestión de ser amado. Entonces, bien, podríamos encontrarnos con un hombre con una posición viril, pero que sin embargo sea un invertido respecto a la elección de objeto. Decíamos entonces, también deberíamos ser críticos respecto a esta denominación que Freud hacía respecto a un tipo de elección masculino y un tipo de elección femenino. Y me parece que esto quedará mejor resuelto cuando, por ejemplo, nos encontremos con el análisis que llevemos a cabo, al menos de las primeras clases del seminario 10 de Lacan, vale decir, el seminario de la angustia, donde Lacan va a tomar los conceptos de erastés y erómenos, vale decir, las categorías del amante y del amado.